Bueno, buenas noches. Eh, Aquí algunos comentarios, como les había anticipado, que me hubiera gustado hacer en el cierre de la clase de hoy, pero ya nos hubiéramos demorado mucho y se hacía demasiado tarde para ustedes, fundamentalmente. Em, Acerca de todo lo que estuvimos conversando durante la clase. Bueno, ahí estuvo rondando todo el tiempo. Nosotros nombramos varias veces la IA, pero hay un entorno de eso que es el de las redes, las plataformas, eh, y lo engañoso que se presentan, ¿no? Las redes y las plataformas que se designan frente a la sociedad como redes sociales, ¿no? Y yo creo que una pregunta que deberíamos hacernos es si efectivamente son redes sociales en el sentido de que contribuyan a fortalecer lazos sociales o no, ¿no? Porque yo veo a veces que bajo la apariencia de que a través de las redes y de las plataformas se democratiza la comunicación porque no estamos sometidos a grandes reglas, porque podemos decir lo que queremos, eh, porque no respondemos a ninguna orden, por lo menos a ninguna orden visible. Lo que realmente sucede es que el algoritmo se alimenta de todas nuestros pronunciamientos, conoce, por lo tanto, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos, se arma un perfil de nosotros y a partir de ello nos da, fabrica el algoritmo la respuesta hiperindividualizada, ¿no? Por lo tanto, ustedes fíjense que el fenómeno que se produce es exactamente el inverso a lo que sería un fenómeno democratizador. Porque un fenómeno democratizador, entendido la democracia como demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo, lo primero que tendríamos que tener es su pueblo como sujeto colectivo, como sujeto, no digo monolítico ni uniforme, pero sí con determinadas rasgos, determinadas características. En cambio, lo que las redes hacen es hiperindividualizar la respuesta. Entonces, a cada uno de acuerdo con lo que le ha expresado al algoritmo, el algoritmo le responde con una indicación absolutamente individualizada. Es decir, contribuye a la hiperindividualización, a la fragmentación al infinito de cada uno de nosotros y por lo tanto ya no hay una amalgama social, sino que hay una fragmentación. Y en todo caso, la sociedad es una sumatoria de individuos, pero no un sujeto colectivo, ¿m? Que responda a alineamientos, a, a patrones, a horizontes, a sueños, a ideales comunes, sino individuales. Y además, como todas nuestras me gusta, nuestros likes, van a un vértice, se concentra el poder. Quiere decir que hay un poder centralizado y un sujeto social hiperdividido. Eso es exactamente lo contrario de la democracia. Y ustedes saben que la inteligencia artificial, no a nivel de las consultas que nosotros le hacemos así domésticamente, diariamente a al chat,
aparece gratuita, pero las empresas, los bancos, las financieras, los grandes comercios, las grandes cadenas, las grandes billeteras virtuales, nos hacen ofertas que les permiten a ellos grandes negocios económicos. Y nos hacen esas ofertas a partir de la información que reciben de nosotros. Quiere decir que nosotros hacemos un trabajo gratuito, es decir, un trabajo no remunerado, para que ese vértice del poder económico y financiero haga enormes negocios. Otra vez, lo contrario de la democratización, porque sería una transferencia inversa de recursos. En lugar de quien maneja más recursos, redistribuirlos frente a los que tienen menos posibilidades, sino exactamente a la inversa. Espero que se entienda esto. Y el otro punto a donde hay que en algún momento estudiar la inteligencia artificial es, es la dirección material, porque la inteligencia artificial podría ser perfectamente diseccionada, descompuesta, desmontada en elementos materiales. Es decir, para que la inteligencia artificial pueda funcionar, hacen falta máquinas cuyos transmisores tienen que estar conformados por superconductores de alta velocidad que se fabrican centralizadamente en determinados lugares del mundo y que por lo tanto la disputa sobre el manejo y el control de esa tecnología implica guerras, carrera armamentista, etc. Pero además necesita materiales sensibles como el grafeno o el grafito, el tungsteno, el litio, el cobre y fundamentalmente el agua, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema de entrega de soberanía en nuestra Patagonia, en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas y en la proyección antártica, porque allí está, junto con el mar Ártico, una de las principales reservas de agua potable y de frío en el país, del mundo. Y ese frío lo necesitan esos enormes galpones donde se manejan estas máquinas que consumen una tremenda energía y un tremendo calor que debe ser enfriado para mantener la eficiencia de los equipos, para sostener la circulación a gran velocidad de las monedas virtuales, de las bitcoins, y fundamentalmente las máquinas que manejan la inteligencia artificial. Aún así, yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y no tiene ningún sentido rechazarla, sino que como toda innovación tecnológica se convierte en un instrumento, en una herramienta que puede ser bien o mal utilizada. Entonces, en todo caso, lo que tendríamos que ocuparnos es ver cómo hacemos para que no tenga una mala utilización, pero no negar esa herramienta que, repito, llegó para quedarse. Por lo tanto, si hay algo que no me gustaría repetir es esa frase que decían la gente más grande cuando yo era mucho más joven, que era todo tiempo pasado fue mejor. No creo en eso en absoluto, sino que cada tiempo tiene sus características y sus rasgos y hay que hacer que ese tiempo contribuya a una mayor armonía social, a fortalecer valores solidarios, éticos, humanos y no deshumanizantes. Pero no tiene que ver eso con los tiempos actuales, sino con cómo se manejan las herramientas que nos corresponden al tiempo actual. Segundo punto, cuando Serena les decía, no podemos nosotros diseñar desde esta cátedra, ojalá que un día sí lo puedan hacer cada uno de ustedes, políticas públicas,
porque además no contamos con el control de la administración estatal, salvo en lugares muy puntuales como podría ser una dependencia de un municipio, una delegación municipal en un barrio, una determinada escuela pública, pero no políticas institucionales de gran alcance. Y esto que podría interpretarse como qué pena que no podemos contar con el Estado, y es cierto, es una pena, porque el día que el pueblo y el Estado hagan una gran articulación, una gran imbricación entre sí, van a construir, vamos a construir una coalición invencible frente a los grandes poderes económicos y financieros que nos amenazan, ¿no? Por eso la batalla cultural de las derechas es quebrar esa relación entre el pueblo y el Estado, ¿no? Hacer que el pueblo eh, de- rechace el Estado, lo desacredite al Estado, se despegue del Estado. Pero, así como tiene este problema, se construyen núcleos de poder popular. El poder popular, es decir, todo aquello que engrandezca la conquista de derechos humanos. En este caso, con prescindencia del Estado, el día que se pueda sumar al Estado va a ser mejor la potencia, mayor la potencia todavía, pero genera centros, núcleos de poder popular. Y eso sí democratiza, porque el poder popular sí democratiza. Y no va a depender únicamente de las condiciones materiales, porque cuando hay buenas condiciones materiales, las cosas se hacen más fáciles y más sencillas, pero no necesariamente se consolidan. Se consolidan con la conciencia y la conciencia se consolida con la experiencia. Por lo tanto, crear y multiplicar este tipo de experiencias en proyectos puntuales, realizables, tangibles, pellizcables, ¿no? Como dicen en Centroamérica, eso crea poder popular. Y la definición profunda de democracia es poder popular. No es únicamente la ornamentación de la democracia, si se cumplen los términos para discutir un proyecto en una comisión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, o si se cumple un plazo procesal dentro de un pleito en tribunales. Esas son las formas, son instituciones de carácter instrumental de la democracia. Pero las instituciones sustantivas de la democracia son las que realmente consolidan una democracia más profunda. Bueno, vamos a Freire un segundo, ¿no? La primera enseñanza de Freire, tanto en educación como práctica de la libertad, como en la pedagogía del oprimido, y ahora que nombro la pedagogía del oprimido no me quiero olvidar de que en un mundo en transición como el que estamos viviendo, donde están emergiendo grandes potencias milenarias, como Turquía, que manejó el Imperio Otomano durante casi 10 siglos, Persia a través de la República de Irán, China, la India, la propia Rusia, América Latina, que América Latina es un término inexacto, pero el que tenemos más accesible para nombrar lo que ya sabemos que queremos nombrar, que es toda la parte de América no anglosajona, no perteneciente al norte global, sino al sur global. Pero digo, es insuficiente porque el concepto, el término América Latina, la expresión América Latina, congrega a la parte de América que fue colonizada por los países latinos de Europa.
pero deja fuera la América india y la América afrodescendiente, ¿no? Así que, pero no importa, ya sabemos de qué hablamos cuando decimos América Latina, tendría que erigirse en un gran polo de poder y tiene con qué, porque los saberes ancestrales son extraordinarios, porque las grandes firmas de medicamentos que fabrican los laboratorios transnacionales se fundan los saberes medicinales de los pueblos ancestrales de América en una enorme medida. Pero claro, ellos le agregan la financiarización de esos saberes y por eso hacen el negocio, pero el saber profundo está aquí. Y en las etapas más recientes, América Latina tiene una producción intelectual extraordinaria a través de sus grandes universidades, pero además porque ha creado desde el propio corazón del pensamiento latinoamericano, y en esto Ana Jaramillo, que es el factotum de lo que fue el origen y el desarrollo y el crecimiento de la UNLA, tiene mucho que ver y ha tenido mucha incidencia de sus estudios como discípula de Leopoldo Sea en la Universidad Autónoma de México. Pero allí en México estaba Enrique Dussel, un argentino naturalizado mexicano que creó la filosofía de la liberación y la teología de la liberación del movimiento cristiano en América Latina, y la teoría de la dependencia, de la CEPAL, y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y el núcleo de esa teoría del oprimido, de la pedagogía del oprimido, es que el educando, que el aula es una relación recíproca de aprendizaje, o de aprendizaje recíproco. El educando transmite sus conocimientos, pero adquiere también de los saberes, de la experiencia de vida, de las necesidades, de las actitudes, de las inquietudes, de los interrogantes que plantea el educando. Quiere decir que hay una relación de doble vía, ¿no? En ese sentido nunca me voy a olvidar una clase que yo tenía que dar en la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Yo daba los teóricos allí con un aula de alrededor de 100 personas, 100 estudiantes, la inmensa mayoría mujeres, ¿no? Lo cual habla todavía de cómo están divididos socialmente las tareas, ¿no? Que les voy a explicar a ustedes. Y resulta que al titular, yo era adjunto de esa materia, y al titular se le ocurre dar un capítulo de una obra de una autora, no sé si estadounidense o canadiense, que se llamaba McKinnon, que se titulaba Una teoría feminista del Estado. Y yo les digo la verdad, yo tenía que explicar esa teoría, pero no, yo les indicaba el texto, leíamos, planteaba un par de cosas, pero yo frente a un auditorio de un 80% de mujeres de distinta condición social, de distintas edades, con distintas experiencias de vida, no podía ser yo el que, el que explicara. Porque puede ser que yo tuviera mejor leída la teoría, pero no tenía mejor vivida la vida de las mujeres porque nunca la viví. Al contrario, yo heredo siglos de privilegios y prerrogativas de los varones, de las sociedades machistas y patriarcales. Entonces, era yo el que tenía que aprender de ellas, por más que yo fuera el profesor. Bueno, y esto se da en todas las aulas, lo quiera admitir o no, depende de la teoría pedagógica que uno asuma, ¿no? Pero eso es lo que enseña Freire, ¿no? Pero yendo a las virtudes que señalaba Serena hoy como resumen del trabajo, anoté algunas. Bueno, el tema
de la objetividad y la subjetividad, ¿no? Claro, como les decía hoy al finalizar la clase, cada una y uno de nosotros viene de su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces ustedes vieron cuando uno va recorriendo la ciudad y a alguno le interesa la, la vegetación de la ciudad, si hubo un plan forestal o no, a otro le interesa determinado paisaje, determinada actitud de la población, el que tiene vocación por la arquitectura está mirando la forma de los edificios, y los que venimos de una formación fuertemente, de una experiencia de vida fuertemente politizada, política, vemos todo, vemos todo desde nuestra mentalidad política, ¿no? Entonces, yo separaba las condiciones objetivas y subjetivas más desde un punto de vista social que áulico. Áulico me refiero del aula, ¿no? Porque en definitiva el aula es un pequeño muestrario de la sociedad, ¿no? Entonces ahí nos quedamos conversando algo después de la clase. Hay algunas condiciones objetivas que son claramente negativas para nuestra sociedad, ¿no? Una persona que tiene que trabajar muchas horas, que gana muy poco, que tiene que hacer malabarismo para que le alcance el dinero para sobrevivir sin darse grandes posibilidades de esparcimiento, que son derechos absolutamente necesarios y reconocidos, imprescindibles, que mejorarían nuestra calidad de vida, ¿no? Y sin embargo uno no los puede ejercer porque tiene que ejercer el derecho primario a comer o a pagar la tarifa de luz para no quedarse a oscuras, ¿no? Es decir, condiciones objetivas de vida muy malas. Pero me pasó el año pasado en un supermercadito que está aquí enfrente de casa, de una señora que le estaba narrando, le estaba relatando a la cajera sus malísimas condiciones de vida. Su marido se había quedado sin trabajo, no podía pagar las tarifas, pero, dice, bajó el riesgo país, ¿no? Ahí tienen el contraste, ¿no? Unas condiciones objetivas muy malas, pero una subjetividad que había tomado los elementos culturales, ideológicos de el opresor, de quien le estaba oprimiendo la vida, ¿no? Ahí hay un contraste entre las condiciones objetivas y subjetivas. Es como para poner más todavía en negro sobre blanco algunas de los párrafos de Freire. Hay otro, bueno, el que hablaba de la impaciencia y la paciencia, ¿no? Cómo articular esa tensión, esos factores que están en tensión. La impaciencia en el sentido de no darnos respiro en luchar, ¿no? Luchar en el aula se lucha, cuando se pretende una mayor calidad en el aprendizaje se lucha, ¿eh? No estoy hablando de lucha violenta. Impaciencia por ese lado, pero paciencia en saber respetar los tiempos de cada una de las personas. Y es lo mismo que aplico desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo para decir cuándo es el momento indicado para que el pueblo reaccione como tal? No lo sabemos. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Con una movilización? ¿Con una pueblada? ¿En las urnas? Nadie está en condiciones de saberlo hasta que no suceda. Y cuando suceda es porque se dieron los tiempos sociales, ¿no?
hay un saber popular que es intangible, que es difícil de definir, pero que es comprobable. Esto en algún momento de alguna próxima clase, si ustedes quieren, lo podemos desarrollar un poquito más. La cuestión entre el contexto y el texto y el contexto. Lo primero que recordé, tal vez está un poco fuera de programa, pero no sé, se me ocurría oportuno contarlo. Hay una película, el protagonista es Tom Hanks, debe tener más de 20 años la película, 20, 25 años, que se llama El Capitán Phillips, donde Tom Hanks es el em, capitán de un barco mercante eh, que, que llega a las costas de África y es asaltado por una pandilla de piratas eh, del náuticos, no recuerdo de qué país, si eran de Senegal, no recuerdo ahora exactamente de qué país, africano, un país pobre de África, mejor dicho, un país con mucha riqueza natural, pero con mucha pobreza en su población. Entonces, bueno, claro, la película narra cómo lo secuestran, cómo lo torturan, cómo lo aíslan, lo someten, hasta que logran, no recuerdo ahora cómo, ponerse en contacto con una base naval estadounidense que despliega todo un aparato fenomenal de tecnología naval y rescatan al barco, pueden someter conjurar a los asaltantes, liberan al capitán Phillips y el capitán Phillips termina la película celebrando la Navidad con su familia, etc. Entonces, en el texto de la película, uno con quién se asocia, con la víctima, con el capitán, porque había sido torturado, sometido, era terrible lo que le hicieron. Obviamente está hecha para llegar a eso, para que el espectador se identifique con la víctima. Ahora, es tremendo el despliegue tecnológico y militar que hacen los Estados Unidos para poder rescatar al barco del capitán Phillips. Entonces, si uno pone la mira en ese episodio, la víctima es Tom Hanks y el victimario son los asaltantes, creo que no eran senegaleses, pero pongámosle. Ahora, si uno aleja un poquito la mira, se va a dar cuenta que el dinero con el cual los Estados Unidos pudo construir semejante parafernalia, semejante estructura de tecnología naval, que además está mostrada grandilocuentemente, con imponencia en la película, es con el dinero que las políticas imperialistas le quitaron a las colonias del África. Y entonces, corriendo la mira, uno se da cuenta que la víctima era Senegal y el victimario eran los Estados Unidos. Entonces, el texto y el contexto, ¿no? Nunca perder de vista ese doble punto de mirada, de mira de cada uno de los temas. Y con relación al texto de Rodino, hay una expresión que a mí me pareció muy, muy interesante, que es la educación llave. Es decir, la educación es el derecho a tener derechos. La educación es abrir, tocar, conocer la combinación del candado para abrir las compuertas
a los derechos, ¿no? Bueno, quería decirles estas pequeñas cositas. Finalmente me extendí más de lo que pensaba. Yo le voy a mandar el video a Serena y si ella está de acuerdo, lo sube, siempre yo, respetando la metodología de trabajo de ella, que es la que mejor empapada está del clima de la facultad, de lo que ustedes necesitan como estudiantes, etcétera. Así que en el caso de que me vean, les agradezco que lo hayan hecho, que hayan llegado hasta el final y que me hayan escuchado y nos vemos en la próxima clase presencial y que sepan que estamos a disposición.